en Onda Cero, León en la Onda. Se sienta ya aquí a mi lado, a mi siniestra, mi querido amigo colaborador de este programa desde hace casi ya 30 años, Miguel Ángel Cueto, psicólogo, sexólogo. Es nuestro gabinete dedicado a la psicología y la sexualidad que abrimos aquí los miércoles, el miércoles alterno, ya saben, cada 2 semanas en nuestro León en la Onda, en este tiempo de radio aquí en la sintonía de Onda Cero. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy buenos días. Buenos días, muy bien, como siempre, aunque un poco de frío hoy, ¿no? Viene congelado, digo, si no noto yo que haga así frío. No, en la calle, En ojo. la calle hace frío, sí. En la calle hace frío, ¿no? Yo por lo menos lo tengo. Yo soy friolero, también tengo que decirlo. Bueno, 6 grados, y como sopla un poquito el aire. Exacto, sí, el viento y la lluvia además. Es verdad. Bueno, pues ya saben que Miguel Ángel también es el director de CEPTECO, ese Centro Psicológico de Terapia de Conducta, absoluta referencia en el mundo de la psicología aquí en León, que se encuentra en la Plaza de las Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha. Su teléfono es el 987 26 15 62, 987 26 15 62. Estamos ya preparando los próximos programas, ¿verdad? Porque no nos queda nada casi ya hasta que termine la temporada. 4 o 5 solamente. Madre mía, cómo corre el calendario. Vamos a hablar hoy, amigos, de la infelicidad en el trabajo. Sí, realmente es un elemento que nosotros solemos matizar de una manera. Es decir, alguien que es feliz en el trabajo, primero, hace lo que le gusta. Segundo, tiene un cierto talento para eso, que hace lo que le gusta. Y en tercer lugar, trabajar duro para poder disfrutar de ello, ¿no? Es una manera de valorar un poco la situación y a veces se produce esa infelicidad o esa falta de motivación que uno tiene para que llegar al buen fin aquello que desea. De hecho, ahora ahondaremos en el tema, Miguel Ángel, pero hay personas que se pueden sentir realmente mal porque dicen, yo soy infeliz en mi trabajo y no debería, porque hay tal precariedad. Yo tengo tanta suerte teniendo trabajo que me siento mal en mi trabajo y cualquiera de los que estoy viendo por ahí daría, 2 brazos por estar donde estoy yo. ¿Esto sucede? Por supuesto que sí, pero lo importante realmente en este caso es valorar el elemento de lo que te gusta a ti, de la motivación que uno tenga para llevar a cabo las situaciones. Y esto desgraciadamente ocurre. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos hechos para ser muchas veces infelices, protestar, y tenemos derecho a tener un cierto elemento de insatisfacción que en muchas ocasiones nos hace llegar o intentar conseguir aquello que deseamos, a pesar de que nos sea un poco complicado o difícil al principio. O sea que, excepto en casos ya de egoísmo, de ego, el que te sientas mal en tu trabajo, el que te sientas mal por sentirte infeliz en tu trabajo no es... Es algo normal, nos pasaría. A mí me gustaría hacer más cosas, ojalá pudiera dedicarme más a la investigación, pero bueno, es lo que toca, no podemos, hay que asumir aquello que no se puede cambiar. El hecho, Miguel Ángel, es que al comenzar en un puesto de trabajo solemos encontrarnos motivados. ¿Qué sucede para que algunas personas lleguen a ser infelices después en ese trabajo? Pues muchas veces viene cuando no nos gusta lo que hacemos, eso en primer lugar, o nos lleva a la rutina, al tedio, al aburrimiento, o cuando existen problemas con compañeros o con los superiores, que no nos sentimos muchas veces, como tú dices, bien pagados en muchas ocasiones. No es habitual, desgraciado o afortunadamente, en esta época de nuestra historia, en la cual tengamos el trabajo durante toda nuestra vida laboral. Eso ya yo creo que pasó un poco la historia. Hemos permitido incluso que la crisis, como tú has comentado antes, haya hecho que personas muy bien formadas no cobren en relación a sus talentos y a su capacidad, e incluso el patrón o los patronos o la gente que manda han buscado esclavos y no trabajadores motivados para ello. Las personas, si son infelices en el trabajo, además, desgraciadamente, rinden menos, producen menos y son menos interesantes en el proceso del proyecto que podría tener cualquiera de nuestras empresas con las que trabajamos o con los mayores motivación que podamos tener. Es importantísimo lo que estás diciendo. El trabajador desmotivado produce menos. Volveremos sobre esto, porque hablas de trabajadores motivados. ¿Cómo se puede motivar a los trabajadores? Bueno, la motivación es un conjunto de procesos que a veces suscitan, dirigen y mantienen la conducta humana hacia un logro, hacia una meta. Hay como una teoría muy importante de autores como Deci y Ryan que comentan sobre la autodeterminación, que tiene a su vez como 4, subteorías que hay. Una sería la evaluación cognitiva, en la cual para mejorar es mejor que trabajemos en aquello que nos gusta intrínsecamente. Somos más felices cuando hacemos lo que nos gusta y además tenemos un mayor rendimiento. La segunda sería la integración organísmica, en la cual distintas motivaciones intrínsecas, cuanto más logremos integrarla en intrínseca, más fácil es motivar. Es decir, cuanto más salga del propio trabajador el que le guste,
sería mejor. Hay variables motivacionales, dinero, un trabajo interesante que suponga un cierto reto, el ser bien pagado por el jefe, valore las oportunidades, que haya un crecimiento, un desarrollo personal. La tercera sería las necesidades básicas, que en el trabajo generalmente si las cubrimos somos más felices, lo que sería el relacionarse, el ser competente y tener una mayor autonomía en aquello que desarrollo. Y finalmente la teoría o subteoría que hay, que sería la orientación de la causalidad. Hay personas, hay que diferenciar en función de los sujetos o de las personas que estamos trabajando, uno que sería lo que sería las personas autodeterminadas, es decir, que nos puede gustar aquello que nos gusta y disfrutamos con ello que hacemos, otras personas que les gusta obedecer, les gusta que le digan lo que tienen que hacer y otras personas que hacen lo que hay que hacer y qué más da lo que le manden a uno. Y eso hace que en función de esa motivación habría que analizar o mejorar ese elemento para que la persona pueda rendir un poquito más en lo que hace. ¿Y cuáles son, en tu opinión, los síntomas de un mal clima de trabajo y de que estamos siendo acosados? Pues yo creo que son como alertas o alarmas que podemos valorar. Primero, el aislamiento o incluso la negación de la comunicación. Cuando yo soy invisible en el trabajo y no ni figuro ni para una cosa y otra, mal rollo, ¿no? Incluso que a veces se nos oculte información relevante o se bloqueen aquellos medios para conseguirla, el ordenador o otros medios de información. Incluso cuando se nos ataca la dignidad, es decir, cuando se nos difama, se nos generan rumores, se nos denigra, incluso se nos oculta determinada información. Y cuando lógicamente existe violencia física, psicológica o sexual, las psicológicas son gritos, enfados, insultos y malos modos, y cuando a veces tenemos que preocuparnos cuando hay una ambigüedad en las funciones, una falta de oportunidades para la promoción, eso se suele dar más en sectores públicos de carácter territorial, donde no está muy bien las funciones que tiene y cuáles son las organizaciones que tiene que desarrollar la persona, ¿no? Generalmente, ¿cuáles son los motivos por los que desagrada un trabajo? Porque podemos pensar, y ya han salido varios motivos, ¿no? Que si mala relación con los compañeros, o con el jefe, o con tus superiores, considerar que uno está mal pagado, que no te gusta el trabajo. No sé, en tu opinión, ¿cuáles son? Pues la verdad es que dices muchos de los que hemos comentado. Cuidado cuando no satisfacen las necesidades o no corresponde, como tú ya has comentado, el nivel de formación con el nivel del trabajo. Es decir, si yo he trabajado mucho, digamos que tengo un nivel de formación alto y tengo un trabajo más bien bajo, pues rutinario, pues me voy a aburrir, voy a tener problemas. Yo creo que hay que orientar la capacidad con el tipo de trabajo. Después, cuando no hay un buen ambiente laboral, también es un elemento de estrés. Cuando el jefe es un autoritario, cuando no hay una estabilidad laboral, que te puedes marchar o te pueden echar cuando quieras, ¿no? Aunque no nos guste el trabajo, a veces lo interesante es incluso el nivel de ingresos. Si es suficiente, pues nos vale. Si es insuficiente, pues hombre, yo creo que había que buscar otro, ¿no? Y muchas veces, a pesar de ese desagrado, se continúa por lo que tú has dicho, porque se necesita el dinero, porque el sueldo es bueno, o porque no se quiere renunciar a eso, porque se tienen otras prioridades, se tiene familia o hijos a los que teníamos que mantener, ¿no? Y eso hace que nos sea mucho más complicado y mucho más fácil que seamos infelices en ese trabajo. ¿Y qué sucede cuando se es muy infeliz en el trabajo? ¿Puede tener consecuencias psicológicas? ¿Recibes tú ahí en Cepteco a personas con esta problemática? Desgraciadamente sí, incluso a veces de una mutua nos mandan personas que tienen una insatisfacción motivada precisamente por un problema laboral, ¿no? Cuando existe frustración, una actitud negativa, cuando existe un clima inadecuado, a veces las quejas, la deslealtad, los conflictos laborales, la poca aceptación de la autoridad, que muchas veces hay que aceptarla, cuando es lógica, por otra parte, cuando a veces la gente tiene bajas laborales, porque normalmente cuando tenemos una situación que nos hace sentirnos mal, estamos incómodos, sufrimos un mayor aumento de estrés, con lo cual el cortisol se dispara, que es la hormona un poco que nos enfrenta a las situaciones de conflicto, y eso hace que bajen las defensas a nivel físico, y las infecciones oportunistas pueden ser un poco el caldo de cultivo para tener pues más problemas físicos, más molestias, más incomodidades que nos hagan ser sobre todo mucho más infelices todavía. Incluso depresión. Ya no hablo de ansiedad.
Por supuesto, la depresión es un elemento que muchas veces nos puede analizar o nos puede llevar a un trabajo de carácter insatisfecho. Primero suele empezar con un proceso de ansiedad, como tú muy bien has comentado, es decir, uno se encuentra mal, no sabe muy bien por qué, empieza a dormir peor, a tener sensaciones incómodas, a molestarle los domingos por la noche, una especie de opresión en el estómago, y eso a lo larga, si uno no es capaz de canalizar o mejorar, al final cuando uno hace lo que no le gusta, normalmente la gente tendemos a ser un poco infelices por ello, ¿no? Infelices o felices, muchas veces hay que seguir en ese trabajo, es tu medio de vida y no hay ninguna alternativa, así que, Miguel Ángel, para terminar, ¿cómo intentamos combatir esa infelicidad o cómo lo deben hacer las personas que se sientan infelices en el trabajo? Es complicado porque realmente la actitud es clave, es decir, cambiando la percepción que se tiene sobre el trabajo, es decir, positivo, tengo trabajo, tengo suerte. Hay un 14, un 15, un 20% de la población que no tiene trabajo, entonces por lo menos en ese trabajo voy a adquirir la práctica, la habilidad profesional o tener experiencia. Segundo, adoptando una actitud correcta ante las formas de enfrentarnos ante los problemas, sobre todo cooperar con los compañeros o intentar hacer que el ambiente de trabajo sea lo más agradable y grato posible. Después definiendo qué metas quiero, es decir, cuánto tiempo voy a estar en esta empresa, en qué sentido, cuánto voy a desarrollarme y buscando cuando no me agrade lo que yo hago, otras oportunidades, buscando, formándome para buscar nuevos elementos en 1 año, en 2 años o en más tiempo a la hora de hacerlo. Y sobre todo estableciendo prioridades. Es decir, uno que dice, prefiero lo malo conocido, lo bueno por conocer, estoy dispuesto a asumir riesgos, estoy dispuesto a que me echen de esta empresa, y muchas veces esa reflexión personal hace que en muchas ocasiones nos sintamos un poco insatisfechos o a veces nos libere de ese proyecto personal que en muchas ocasiones nos hace sentirnos infelices. Sobre la infelicidad en el trabajo, hemos charlado esta mañana, qué buen tema, ¿verdad? Con nuestro colaborador de los miércoles, Miguel Ángel Cueto, psicólogo, sexólogo, director de Cepteco. Ahí le pueden encontrar en ese centro psicológico de terapia de conducta que está en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha, su teléfono 987 26 15 62. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, te esperamos aquí dentro de 2 semanitas. Un placer. Tiempo ahora de noticias aquí en la sintonía de Onda Cero, las escuchamos y después volvemos con más León en la Onda.